Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35 de aquí de TV UJAT y en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Bueno, les saludamos de aquí de este canal, quienes trabajamos y hacemos posible este programa Aprendamos Economía. Y a todos aquellos que nos ven y nos sintonizan en casita o escuchan este programa, los saludamos desde aquí. Les enviamos un fuerte abrazo, un caluroso saludo, sobre todo esta lluvia de hace un rato que se generó. Y bueno, este programa es la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Y antes de comenzar, permítame presentar a mis amigos Bolívar. Buenas tardes, amigo Paz, amigo Gildardo. Es cierto, una tarde lluviosa, no se escucha la lluvia, pero sí debe estar, Claro que no, por ahí, por lluviosa, hay que con cuidado, hay que tener cuidado. Gildardo. Es chipi chipi, por eso no se escucha. En tabasqueño llovizna, hermano. Está pringando. Está el chipi chipi. Bueno, pues muy buenas tardes, como todos los martes. Gracias por seguirnos por la TV de nuestra universidad y por el Radio UJAT. Como todos los martes, vamos a revisar asuntos de gran interés para todos, porque consideramos que son noticias y son temas de actualidad. Pues fíjate que tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596 para que atendamos sus llamadas, sus mensajes, sus sugerencias a algunos temas y con gusto aquí los vamos a tratar. Pues fíjense que hay dos temas que vamos a revisar el día de hoy que merecen mucha atención en esto. En primer lugar, el caso del consumo que se va repuntando en el último trimestre, en el segundo trimestre del año, y especialmente en el mes de septiembre, tanto que se ha dicho que creció la economía y que no creció la economía. Entonces, el INEGI, que es el instituto que mide toda esta parte del consumo, y el índice del precio del consumidor, se midió en septiembre y tienen otros datos. Y en el caso de la industria farmacéutica, es una industria muy importante a nivel global y a nivel nacional, y ese es otro de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Y comenzamos, ¿qué les parece? Yo revisaba el caso, unos datos acerca del repunte de la confianza del consumidor en el mes de septiembre, que se viene acumulando el primer trimestre, que es enero, febrero y marzo, que ahí no creció, el 0.2%, abril, mayo y junio, agosto, septiembre, y estos dos acumulados los trimestres pasados lo analizan el INEGI y resuelve que esto creció el 0.7%. Él habla de algunos indicadores, 5 indicadores que tienen que ver con la situación económica del país, lo que se compara, para resumirlo en pocas palabras, hace un comparativo de cuando inicia el gobierno y lo que pasaba el año 2018 cuando son las elecciones, que repuntó el consumo, luego cuando inicia el gobierno actual, cómo la situación que tiene la población en ese momento, las expectativas que esperan de este momento el consumidor, los ingresos y las posibilidades actuales de poder comprar bienes de consumo pues duradero y algunos no duraderos para el hogar, y ahí estriba el cálculo que hace el INEGI con respecto al consumo, que ellos dicen que aumentó la confianza 43.4% en el consumidor, y esto se tradujo en 0.7% de crecimiento. Gildardo, comentario. Bueno, creo que para los televidentes y radioescuchas que nos vienen siguiendo, es importante pues aclarar bien qué cosa es el índice de confianza al consumidor. Es una metodología que se usa en todos los países para medir de alguna manera la percepción que tiene las personas, y de esa manera pues es un análisis totalmente subjetivo, ¿sí? Este índice... ¿Pero es un indicador, cómo lo dice? Es un indicador que aquí en México se realiza en las 32 entidades federativas, en 32 ciudades. El INEGI no especifica cuáles son esas ciudades, pero
uno parte del supuesto que son las capitales de cada entidad federativa, ¿sí? Y se sustenta en 5 preguntas. 2 preguntas se refieren, por ejemplo, a la situación actual y esperada en el hogar. O sea, cómo ven la situación económica esperada y actual en el hogar. Otra, 2 preguntas se vinculan hacia el futuro, o sea, sus expectativas, cuáles son su percepción sobre el futuro. Y una 5ª pregunta se vincula a la posibilidad de que ese hogar donde se hace la entrevista tenga la intención de comprar bienes de consumo duradero. Entonces, estas 5 preguntas desconozco el número de hogares en estas 32 entidades. La muestra que se usa, he estado buscando, no la he encontrado, pero de ahí se saca un promedio y se pondera ese promedio, cada una de las 5 preguntas, y de ahí sale el famoso índice de confianza del consumidor. Sí. Que si el índice tiende a aumentar, eso significa que la economía tiene la posibilidad de crecer porque va a haber más consumo. Si el índice tiene una tendencia a disminuir, si el resultado es a disminuir, eso implica que el consumo va a disminuir y por lo tanto las posibilidades de crecer la economía se dan con ciertas condiciones. Yo creo que ahorita el índice de confianza del consumidor indica que la economía tiende a crecer, va a seguir creciendo, porque los resultados de este índice, aunque es subjetivo, así lo indican. ¿Tu nombre lo dice? Lo indica. Decía Bolívar. Sí, efectivamente, los cinco componentes que acaba de decir Gildardo se promedian y ese es el indicador. Pero yo más que indicador debe ser como una apreciación, no sé, percepción, digamos, del sujeto. Sí, porque no es algo que podemos ponderar, ¿no? Es decir, a raíz de las elecciones pasadas, el índice sube arriba para arriba, y en los últimos meses, pues, ante el rumor de que no hay empleo, de que la inversión, de que la inflación, pues tiende, y ahora en agosto hay un repunte, ¿no? por las expectativas, por las expectativas que se están dando. O sea, como que más que nada es la percepción que tiene la población con respecto a qué espera hacia el futuro. Y fíjate que aquí se está dando un fenómeno muy raro. Ahorita en el último dato del índice de confianza, se ha hecho un manejo en los medios de que la economía no crece, de que hay recesión. O sea, muchos medios se han dedicado exactamente a crear toda una cortina de humo, vamos a llamarle así, para que se tenga desconfianza en la situación económica. Sin embargo, cuando se aplica este índice de confianza, refleja todo lo contrario con relación a toda esta publicidad negativa que se está haciendo a nuestra economía. Porque si tú preguntas en un hogar y te reflejan, hay la certeza, hay la seguridad, hay la confianza de que están bien en términos económicos, pues ya ese dato no coincide con el dato macroeconómico que están manejando estas diversas instituciones y medios de que la economía no crece. Sí, yo creo que, bueno, lo ves de esa forma, pero también puede ser de la otra forma. Lo más correcto sería ventilar esa información, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la muestra, no se da a conocer el tamaño de la muestra, esos conceptos, pues sí, es cierto, pero se puede revertir. Por primera vez yo lo creo INEGI, porque te das cuenta, INEGI siempre ha sido uno de los institutos que más ha sido duro con los datos que muestra del actual gobierno. Ha sido muy duro. Y el gobierno deja que INEGI diga sus cosas. Hoy por hoy, INEGI muestra un dato, o pues sí, una percepción muy subjetiva, porque te preguntan y le preguntan a personas de las capitales de los estados. Y dicen, sí, usted compró una lavadora.
La puedes comprar, la voy a comprar con mi tarjeta de crédito. ¿Te gustaría que yo compré una licuadora? ¿Qué voy a comprar? En efectivo. Entonces van preguntando y hay consumo. La realidad es otra, ¿no? Entonces INEGI mide esa tendencia. Exactamente, esa tendencia. Y obviamente la tendencia al consumo es esta. Dice, sí creció la economía. Está hablando en septiembre, en el mes de septiembre. Una derrama de más de 100.000 millones de pesos. Y ese crecimiento. Obviamente hay ahorita en el país se mueven dos medios de comunicación totalmente encontrados. Los medios de comunicación que tiene el gobierno a través del SPR, lo que se llama, ¿no? Sistema de radio y televisión, el gobierno, y las televisoras privadas. Las televisoras privadas se han dedicado a denostar cosas, el gobierno, pero lo increíble es que después se contradicen ellas. Hablan, no creció la inversión extranjera, y resulta que después lo confirman, hasta lo mismo de Coparmex. Entonces, obviamente, hay una situación muy rara en los medios de comunicación privados y que no dan la noticia real. Las razones solo las tienen ellos. No, son claras esas razones. Están golpeando para gobierno, que les den recursos como venían trabajando. Contratos. Entonces, obviamente, es una forma de presionar. Pero INEGI sale diciendo un dato que es real. Por primera vez, porque se ha criticar ese instituto al gobierno y el crecimiento de la economía. Y hoy habla. Sí, es correcto, y entra el Banco de México también. Pero yo me refiero a esta parte, pues, o sea, lo que te dicen es cierto, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Es la poca información porque no lo dice el presidente, porque lo dice INEGI. Investigando esto te da la nota en internet de que no puedes entrar a estos indicadores solamente tabulados. Te lo da INEGI, pero es INEGI. Sí, por eso, pero y no de ahorita, ese tiempo INEGI pero sí puedes tener acceso a la metodología. Claro. No, sí, la metodología la dicen. Por eso, ¿no? y aquí la duda, no habría, te voy a decir por qué. Porque si tú perteneces a una clase alta, a una clase media, que es la que se le consulta, o una clase más abajo, bueno, tú vas a expresar tu situación, tu percepción, que tienes con relación al aspecto económico en ese momento y hacia el futuro. Entonces, ahí no hay un dato que haga la variación, sino que todos, grandes, medianos y chicos, se ven afectados. Claro. Y si las condiciones son diferentes, pues es lógico. Sí, habría que ver qué hogares visitaron, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que lo bueno es seguir revisando regresamos un ratito, ¿no? Para resolver este tema. Regresamos. Continuamos. Seguimos platicando este tema del crecimiento que se ha visto, se ha percibido a través de INEGI. De este último, en el mes de septiembre, sacan esta medición y dicen que esta confianza creció el 43.4% y obviamente creció el consumo 0.7%. ¿Decía Gilardo? Sí, yo creo que aunque es una metodología que se sustenta en el subjetivismo de los ciudadanos, de alguna manera hay cosas objetivas que respaldan esas decisiones que comentan los ciudadanos en sus hogares. Te pongo los ejemplos o dos cosas importantes. Ha crecido el volumen de remesas que llegan al país, ¿sí? Como nunca en la historia. O sea, eso de alguna manera se refleja en dinero real, en liquidez, y las familias que viven en nuestro país, bueno, tienen opciones de compra. Otra opción, los programas federales han estado permeando de la población, de jóvenes, adultos mayores, de todo. La gente que tiene problemas físicos, todos tienen dinero. Eso también refleja que hay liquidez en ese sentido por parte de los programas sociales. En el medio rural. Zona urbana. Pero hay un fenómeno que también requiere explicarse con relación
al argumento que comentábamos hace rato, la economía no está creciendo, pero tenemos un superávit en nuestra balanza comercial y que nunca desde hace tiempo hemos venido con un déficit, con una tendencia deficitaria. Entonces, tenemos un superávit. Eso significa ingreso también de recursos al país. Entonces, se van dando varios fenómenos que finalmente van a reflejarse no solamente en la familia, a nivel de empresa, del nivel que sea, y en ese sentido eso va a repercutir en este indicador. Claro. Debe ser, digo, para hablar en términos optimistas, como dicen ustedes, recuperarse de esa línea que venía, esa debacle. Ya en agosto se recupera y, como bien dices tú, en septiembre se espera un despegue. Y que se está notando. Es que no puedo negar que la gente que recibe dinero de Estados Unidos, los que trabajan, de los familiares que están en Estados Unidos, reciben dinero, lo usan para consumo. Eso no se mide. No, la entrada de remesas se mide. Se mide, por eso, pero la familia de estas personas reciben X cantidad de pesos, miles de pesos. No lo atesoran. ¿Para qué lo usan? Terminar su casa que está a la mitad, comprar esas licuadoras, estas cosas, alimentos y demás. Hay consumo. Pero INEGI no mide esta parte, pues, de cómo tu dinero que recibes como de la familia que está allá en Estados Unidos o en otra parte del mundo y está la lana, y lo usa para gastarlo. Por eso es el crecimiento que dice INEGI, porque la gente está comprando, está consumiendo cosas. Pero en fin, le sirve pues a las empresas para ver el nivel de consumo, ¿no? Ahí va. Porque ahí va. Claro, para definir programas, proyectos, claro. De la misma manera como la inversión privada, como decíamos, ¿no? Si no sienten aliciente los inversionistas no invierten. O no quieren invertir. O sea, sencillamente, pues, pero si tú le das el aliente y todo esto, ok. Pero tú como que haces, tú le facilitas todo a la IP. Por eso, o sea, no lo hacen por alguna razón. Claro, igual cuando da el consumo, cuando lo estamos hablando, también se eleva, ¿no? De igual manera la otra parte contraria. Si le prestas toda la atención para que inviertan, invierten. Y la razón es esa. Por eso, yo creo que lo importante de esto, insisto, se ha trillado, es más, se sigue trillando, hay instituciones financieras, instituciones nacionales, instituciones industriales, organizaciones de la sociedad civil que han estado trillando, machaca, de que la economía no está creciendo. O sea, si la economía no estuviera creciendo, el índice de confianza del consumidor fuera negativo. O sea, aquí hay un reflejo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Posiblemente la metodología, los registros para hacer el cálculo del PIB, a lo mejor ya no van acorde a la realidad. Ya no va acorde a la realidad. El registro para calcular el PIB tiene problemas con las actividades informales. Claro. Porque hacen un cálculo de un promedio y eso se lo agregan. El detalle de, por ejemplo, del empleo que se está generando con los programas sociales, pues no se ve como trabajo formal porque no pagan impuestos y porque no están recibiendo algún tipo de prestación social, ¿sí? Entonces, pero es un ingreso, es una actividad que están haciendo, es una actividad productiva, ¿sí? Y es un ingreso. La modalidad, bueno, implica, se tiene que registrar. Claro que se tiene que registrar. Sí, pero tiene que adecuarse. Pues. Tiene que adecuarse la metodología para decir, bueno, aquí se está generando tanto ingreso, no es informal porque es inducido a través de un programa oficial enfocado desde el punto de vista social, pero está generando ingreso. Claro. Y ingreso por encima a lo que muchas actividades formalmente establecidas generan, porque muchas actividades generan un salario mínimo, máximo 2, y acá pues casi dobletean el salario mínimo este tipo de apoyo. Entonces, esto de alguna manera no se percibe
en la metodología que actualmente existe para calcular el PIB. Un restaurante, por ejemplo, se queja de que ya no hay consumo, pero los precios te lo calculan en dólares. Pero ve cómo en ciertos lugares de trabajo te llevan el paquetito de comida a los trabajadores y te cuesta 50 pesos. Y ese es informal, eso no lo mide INEGI. No lo mide. Pero el consumo es consumo que hay. No lo refleja, obviamente, en sus estadísticas, pero eso, la gente está consumiendo. Sí, hay mañas, o sea, también, por ejemplo, Por eso con se ese tiene mismo- que ver otra metodología para ver. Claro, o sea, en este caso, si es así, tendremos que revisar esa metodología, porque Claro. debe adaptarse a una nueva. Yo Claro. he visto en este caso de esos muchachos que el empresario decide despedir a sus trabajadores Ajá. y traer a aquellos. Claro. Entonces, como que ahí está haciendo mal. Claro que está mal. Y cómo se va a contabilizar esa parte. Es cierto, o sea, habrá que revisar porque ya no es lo mismo, ya, o sea, ya no se ajusta a la realidad. A la realidad. Ya no ese- se ajusta a la ese- realidad. Pero te voy a decir, si un empresario tiene 10 trabajadores y agarra 5 del programa, ¿cómo se llama? Atendiendo el futuro, mejor, Jóvenes. Jóvenes Construyendo el futuro. Construyendo el futuro, y despido los 10 que ya tienen toda una formación, todo un aprendizaje, pues me voy a quedar en la calle si Claro. meto a 5 que van a aprender. Claro. Sí, tampoco es así que despido. Sí, pero espérame. Pueden agarrar Sí. 1, 2 y Se ha visto empresarios, o sea, bueno, obviamente empresarios medianos que han hecho esa situación, se lo han señalado y eso se crea. pues, pero no es lógico, porque si tú tienes... No te puedes quedar con lo que ya está formado y que gastaste en él. Sí, imagínate nada más así elementalmente. Tienes una panadería, tienes 10 personas ahí haciendo pan. Aprendices y No, y dos 10 buenos. personas que tienen años trabajando contigo, que conocen todo el proceso, ¿sí? Y metes 5, y vas a decir, voy a correr 5 porque voy a usar a estos 5 nuevos. Esos 5 te van a costar una lana. Y de tirarlo. te vas a ahorrar el sueldo, pero tu productividad se va a venir abajo. Y aparte lo que vas a gastar Sí, guiándolo. porque es un proceso de aprendizaje. Sí, si correcto. así están actuando los empresarios, Con Están tal, mal, de, con tal de- están mal. con tal de no gastar. están mal, están Tan es totalmente así, erróneos. Gildardo, tan es así que este programa se pensó ya e inclusive hasta van a hacer algunas modificaciones Obviamente, al es respecto perfectible. porque no se debe contar eso. Es perfectible esa parte. Entonces, por eso, entonces, cuando hablamos de las cuentas que decía Gildardo, se debe revisar esa parte, pues, ¿no? Claro. Porque yo diría, bueno, hay que actualizarlo a eso y a otras cosas más, pues, Definitivamente. que se prestan, ¿no? Sí, bueno, es que todo programa... Bueno, ya pasaron años, desde Claro. que estábamos estudiando aprendíamos que así era el PIB. No, pero estamos hablando del programa ahorita. Actual de ahorita. De ahorita, Sí. jóvenes Construyendo el futuro. construyendo el futuro. Bueno, se tiene que ir perfeccionando eso. Eso tiene que ir en el ajustando, proceso se ajustando. va haciendo, se va cambiando. No hay un programa perfecto. Todo es Todo lo que posible. No es de- perfectible, así es, pero yo me perfectible. refería, Todo lo que el ser humano yo me toca, refería lo a hace la perfecto. cuenta que estamos hablando para cuantificar, ahí perdemos. Pues es como, por ejemplo, la economía informal. La economía informal genera ingresos. Claro, y es lo que entonces, estamos diciendo ahorita. Por eso, Genera por eso, consumo. pero genera El, consumo. el restaurante que está en la esquina, ya no va la gente a comer ahí porque subió los precios. Pero te lleva la misma comida, por la mitad de lo que, menos de la mitad, lo Por eso, compras. ya no vas al restaurante, pero- vas con doña Pachita. tú Pero no sabes. pues, pasa sí, ya. una señora ahí diciéndote, oye, yo te puedo traer tu comida. y agarran una institución o una área y pasan a dejar el Claro, desayuno, la comida claro. y la cena. Ya eso ya no se registra. Eso no se Pero otra- registra. y eso lo registra la Entonces, iglesia, es los lo que- chamacos que traen su... hay venden que, torta, habría va, que, también lo claro, registra claro, INEGI. claro. Hay muchas actividades que antes estaban en el, Necesita INEGI Sí, aceptamos. actualizarse. bueno, Ver otra forma de cómo medir esas cosas porque es una realidad y eso no lo mide y es una realidad que está reflejada en la y es economía. una realidad que está pasando. Hablamos de un tema, ¿qué les parece? La ¿Cómo? industria farmacéutica. Ah, sí, ¿cómo no? Muy Ya. importante esa industria. ¿Y por qué tenemos que revisarla? Hay muchas quejas de esta industria a nivel mundial y aquí en este país. Es un sector, la industria farmacéutica, que se dedica a la investigación, al desarrollo de productos, a su comercialización que se utiliza para prevenir y tratar enfermedades. Ese es, en síntesis, a lo que se dedica la industria farmacéutica. Hoy por hoy dice a nivel global que tiene muchos serios problemas de
de ventas porque se ha retardado el envejecimiento, los gobiernos han frenado un poco el consumo de sus productos en los hospitales del gobierno y ha reducido este consumo y obviamente son factores que han frenado un poco el crecimiento de esta industria a nivel global. En los últimos años, dicen ellos, ha decrecido el consumo de esta industria y hay unas empresas que son globales que tienen quejas como Pfizer y entre otras que tienen conflictos porque ya se liberaron ciertas patentes y aparecen los productos similares, los otros, ¿cómo se llama? Los genéricos que también les afecta a ellos. Obviamente hay países que se han afectado con este tipo de empresas en esta industria, pero regresando continuamos la plática. ¿Les parece? Está bien. Regresamos. Continuamos. Platicando este tema de la industria farmacéutica en el mundo y creo que por ahí están unos puntos que me gustaría comentarles a ustedes, como el caso de que se quejan las empresas alemanas, las de Reino Unido, las de Francia, las australianas, Italia, Japón y España, de que han tenido grandes problemas de crecimiento, pero a pesar de todo esto, ellos manifiestan una tasa de crecimiento media anual del 10.4%, algo así como la producción global de esta industria la ejercen China, Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania, producen el 63.5% de medicamentos en el mundo. Ahí se concentra. En el mundo. Hablan de una tasa de crecimiento bastante interesante del 10.4%. ¿Quiénes consumen más productos farmacéuticos? Fíjate nada más, China, Estados Unidos, Japón, Francia y Bélgica son los que concentran el 63% del consumo de estos productos farmacéuticos. Obviamente se espera un mayor crecimiento con una tasa de crecimiento media anual del 14.9% en China, el mayor consumo. Significa pues que una población mayor que todos nosotros en el mundo de este país y así en ese orden van el consumo de productos farmacéuticos. Eso es lo que manifiesta la industria de los fármacos a nivel mundial, o fármacos a nivel mundial. Obviamente aquí hay un gran conflicto por qué revisar esta industria, porque últimamente en el país ha manifestado una serie de problemas, se habla de desabasto, aumento de los precios, hay productos que llamamos de patente, productos farmacéuticos incomprables, una persona de bajos ingresos no tiene acceso a este tipo de productos y obviamente se abren dos líneas que vienen a aliviar un poco el consumo de estos productos como son los genéricos y en este caso los similares. Entonces, esta problemática se ha venido reflejando en el país y vemos al gobierno de la República enfrentado con estas industrias farmacéuticas porque niegan el producto al país, porque dice el presidente de la República que se tratan de vender al doble de lo que cuesta en el mercado común y corriente un producto de ellos. Se ha convertido, a pesar de todo esto, el país se ha convertido en un atractivo para invertir en la industria farmacéutica. Lo que produce esta industria es el 74.7% de productos de patente, el 12.1% genéricos y el 13.2% en similares, sin prescripción. Obviamente, 14 de las 15 empresas transnacionales del mundo están aquí en México. La industria farmacéutica representa el 1.2% del Producto Interno Bruto Nacional y el 7.2% del producto de la industria manufacturera. Obviamente, estas industrias transnacionales y las nacionales están interesadas en explotar este segmento de mercado, introducir otros tipos de productos y obviamente que deben ser con precios accesibles al mercado mexicano. Para el 2020, que es el año que viene ya, el valor de esta industria en México representa 21.472 millones de dólares en este país, con una tasa de crecimiento del 9%. Por eso para ellos es importante este mercado, este país, México. Y a pesar de todo,
Pues ellas siguen quejándose y vendiendo productos a altos precios. Bolívar. Bien, es cierto lo que tú afirmas. A mí me gustaría comentar precisamente el término de salud. Salud lo considero yo como uno de los factores importantes que determina el desarrollo económico y el desarrollo social. Pero veo en el mundo, veo así dos aspectos muy tajantes, como son los países desarrollados y los países subdesarrollados, y todavía aún más los países atrasados. Y los emergentes en este caso, efectivamente, tú dices, o sea, la tasa de esperanza de vida al nacer ha aumentado. Aumentado, por ejemplo, en estos últimos 25 años, 20 años, ¿no? Pero en los países desarrollados, pero en los países, por ejemplo, como África, apenas la esperanza de vida es 46, ¿no? De 46 años. Entonces sí hay una desigualdad muy marcada en cuanto a salud entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Es decir, hay una brecha que cada vez se abre más y más y más. Pero también en el mercado internacional surgen esos famosos oligopolios. Claro. Y añadido a eso, hay empresas que se dedican al mercadeo, a la red de mercadeos, que no sabemos si son medicinas o son, no sé, pero por ahí van compitiendo con ellos, como el caso, por ejemplo, de Fortlight, de Omblife, de todas esas cosas que vienen y empiezan también a competir, pero a nivel mundial, ¿no? Entonces es una forma de guerra entre esos oligopolios. Por la razón de que dicen tú, la medicina alópata te alivia una cosa y te afecta a otra. Y entran las competencias por estos productos genéricos. Productos que no son, para no pagar el impuesto que pagan aquellos, dicen, no, es un producto alimenticio, sustituto alimenticio, ¿no? Pero por ahí van, ¿no? Por ahí van. Entonces, varias cadenas, pues, varias redes de mercadeos están invadiendo el mundo en esa parte. Bueno, y en México hay muchas. Es una industria bastante interesante, fíjate. En este país son 678 empresas que hay de la industria farmacéutica. Generan 65,000, más de 200 y tantos empleos. Es una industria importante en el país. Decía Aguilar. Yo creo que, mira, creo que debemos de dimensionar esta actividad en el sentido real y justo. La comercialización de la salud, bueno, ha sido un motivo para que esta actividad crezca como lo ha venido haciendo. El comportamiento en los países desarrollados es totalmente diferente. En los países desarrollados se concentran las grandes empresas que tienen tecnología, tienen investigación, tienen inversión y, bueno, tienen el control de los medicamentos y hasta por ahí dicen que también de las nuevas enfermedades. Claro, y además ellos, es un negociazo con la diabetes, con el cáncer, porque algunos dicen que ya está hecha la vacuna para esto, ya se puede, y te siguen vendiendo y vendiendo pastillas que ni siquiera te alivian, te crean otra serie de conflictos a la gente que tiene diabetes, y te dicen, tienes 110 de azúcar, y eres prediabético, y te zampan una enfermedad que es terrible por el impacto que crea tu cerebro, claro, y te enferman, decía Aguilar. Por eso, pero, o sea, comentar de que no solamente tienen el control de todos los medicamentos, sino también de las nuevas enfermedades. Generan otras enfermedades. Porque van en el laboratorio para crear un medicamento, bueno, hay que creamos la enfermedad, ¿no? Y hay que ver cómo esa enfermedad hace presencia en la sociedad, ¿no? Yo creo que esta industria es una industria muy compleja por la dinámica en el manejo que se tiene, la competencia, ya lo mencionabas, son 12 farmacéuticas a nivel mundial que controlan la mayor parte de la investigación con relación a este tema. Es muy asimétrica. ¿Por qué? Porque curiosamente los que consumimos medicamentos desconocemos las características y en qué te va a beneficiar o perjudicar la pastilla que te vas a tomar. Sí. Entonces, ahí hay un intermediario
que ya sabemos quién es, ¿no? Que son los médicos, claro. que a ellos... Que reciben también algunos de su porcentaje. Que llega el visitador de ahí del ¿cómo se llama?, de la empresa, a decirle, mire, esta es la novedad para esto, y pues el principal promotor de los nuevos medicamentos exactamente son los médicos. Y en ese sentido, el paciente y el consumidor pues desconoce finalmente las repercusiones que pueda tener consumir ese tipo de... Si tú puedes recetar, le hacen llegar a los médicos un mamotreto de este tamaño y te dice, tal medicamento, ahí están las especificaciones, sirve para esto, te provoca esto, y tú lo lees como médico y lo recetas. Y ahí estás, si tú te enteras, si tú te puedes leer ese librote que está ahí, hasta puedes recetar. No importa, a ver qué te pasa, porque muchas veces hay médicos que te recetan y pum, y te sacan otras enfermedades. Te dicen para diabetes, resulta que no eres diabético y te generan otra cosa. Tienes cáncer, resulta que no es cáncer, sino un dolor de no sé dónde, como dirían en mi pueblo, en la boca del estómago. Entonces se crea un conflicto y te genera una enfermedad terrible por usar esos medicamentos. Hay deshonestidad. La parte ética es terrible. El chiste es que estas empresas son monopólicas, y cuando un monopolio pues maneja precios, que eso es uno de los temas que tenemos en nuestro país, sí. Manejan precio, manejan los abastos y sobre todo regulan. Y como su presión es la empresa pública, claro. Ahí, básicamente la mayor operación son sobre las empresas públicas. También ahí... No, los consumidores o demandantes son las empresas públicas. Son los sistemas de salud público. Sí. Pero se está dando un fenómeno en la lucha por obtener costos bajos. Acaba de aparecer hace 10 días que estuvo circulando de que un medicamento para la presión retiraron en Estados Unidos y en Europa, no sé, algunas... opio, ¿no? ¿Qué echas? De opio, algo así, sí. No de opio. No sé qué. Era losartán con no sé qué otra cosa que es para la presión arterial, sí. Para la presión, porque usaron una sustancia que es contaminante y que genera cáncer. O sea, no es que esta sustancia, losartán, sea cancerígena, sino esa sustancia que usan para darle el tratamiento, o no sé, químico, esa era la que tiene un alto grado de cancerígeno, pero es más barato. Y curiosamente, pues ya lo mencionabas, es en la zona asiática donde mayor presencia tienen estos procesos. Entonces, muchas empresas farmacéuticas que están produciendo aquí en nuestro país, comercializando, importan esas sustancias, y las colocan y nos llevan al baile. Eso es honesto. Por ejemplo, hace unos días yo vi en la televisión el problema que tienen, es que las empresas estas farmacéuticas comercializan con el dolor ajeno, los de cáncer, los que tienen diabetes. Algunas son las dos grandes enfermedades muy marcadas en este país. Y resulta que no dejaron de vender al gobierno, a los hospitales del gobierno, ese cancerígeno, porque realmente le duplicaban o triplicaban el precio al gobierno. No se pusieron a mano y criticaban al gobierno actual y lo quiso importar de Francia, todas esas unidades para aliviar el problema del medicamento contra el cáncer. Entonces vemos nosotros que realmente son unos negociadores con la salud. Regresamos ahorita. Vamos a platicar. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso con su programa, Aprendamos Economía, estamos platicando, ya antes de estar a cámara nos reíamos aquí, Bolívar y yo, en el tema de cómo nos trataban antes de tantos productos farmacéuticos, que íbamos a la botica, ya te preparaban todo, la lombricera, que te tomaba la mecha, tu guampole para si no querías comer, y así te iban, y sin tantos medicamentos, aquí sobrevivimos nosotros. Te preparaban la purga. Las purgas. De 3 aceites. Terrible, pero sobrevivimos.
Pero hoy por hoy, fíjate, esas dos empresas globales controlan a nivel mundial, incluyendo ese país, los productos que generan ellos farmacéuticos. Aquí en México la cosa cambia. Ellos producen fármacos como vacunas, antisueros, vitaminas, preparaciones farmacéuticas para uso veterinario. Ese es su mercado en este país. Aquí eso fabrican. Si queremos otra cosa, lo importan, lo traen de su país de origen. Obviamente, es una industria que crece. Imagínense que en este país tiene una tasa de crecimiento del 8.8% promedio anual. Creo que es la segunda a nivel Nacional. Latinoamérica. Sí. La Y en México, sí. La industria farmacéutica. Sí. Tiene, tiene un costo, sus ganancias son de 27,000 millones de dólares aquí en este país. Representa casi el 5.8% del PIB, la actividad farmacéutica, o sea, producción de la industria. De la industria, la actividad industrial. Y el 2 del PIB, aporta el 2 del PIB. Obviamente, fíjate. 2 o 5. Sí, según estas empresas le vendían al gobierno productos, pero según información que tenemos, unas aspirinas que cuestan 20 pesos se le vendían en 100 pesos. Y así llega el gobierno y entra en el proceso de ajuste de presupuesto y resulta que ya no. Le dijo, sí te compro, pero ajusta tus precios. Y está en ese estira de afloja y por eso se habla de que no existen productos médicos en los hospitales del gobierno actual, pero no es de ahorita. Esto trae una cola desde 6 años atrás. Y es a nivel nacional. Y a nivel nacional. No es ahorita. Este es el gobierno actual buscando de la mejor manera hacer el abasto de estos medicamentos a las instituciones de salud del país, públicas y obviamente algunas privadas. Pero las farmacéuticas, a pesar de lo que hacen aquí, con esa enorme ganancia que tienen, 27,000 millones de dólares es algo, ¿no? Y reclama el gobierno que solo 2 empresas se hagan 90,000 millones de pesos de lo que gasta el gobierno en comprarle productos farmacéuticos a esta empresa. Ahí está la problemática, Díaz Gilardo. Fíjate que, pues actualizando un poco el tema, este tema que el presidente lo ha tocado y además los medios también, que se ha mencionado mucho la escasez de ciertos medicamentos y algunas instancias le echan la culpa al gobierno federal por el desabasto. Yo creo que tú ya has comentado algo, desabasto no lo hay, de entrada no lo hay. Habrá algunos medicamentos muy especializados que de alguna manera la coyuntura quisieron aprovecharse porque la nueva estrategia del gobierno actual es hacer compras consolidadas. ¿Qué significa hacer una compra consolidada? Significa que todo el sector salud se compre, o sea, que no se fragmente las licitaciones por sector, sino que se haga una sola compra. Productos para el cáncer, todos compren. Todo, o sea, comprar todo consolidadamente con la finalidad de negociar precios. Claro. Los grandes volúmenes, pues eso permite que tus costos bajen. El gobierno representa el 57% de las ventas de medicamentos que se hacen aquí en el país, pues es el principal demandante, aunque ha habido un crecimiento también de la iniciativa privada, los hospitales privados han crecido, el servicio privado ha crecido y ya representan el 43% del consumo de estos medicamentos, que yo siento que esto de alguna manera ya no va a seguir con la misma dinámica que traía antes, porque se están rompiendo ciertos esquemas de privatización de la salud. Claro. Yo creo que el planteamiento actual del gobierno de hacer un solo sistema, de crear un instituto de salud del bienestar para la salud, donde toda aquella población que no tiene acceso... Lo que era el Seguro Popular, ¿no? Lo que era el Seguro Popular, que no tienen acceso a los esquemas de salud que existían
tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, bueno, van a tener ahora ya una referencia de una institución que va a resolver el problema. Más bien que va a atender a la población que no tiene acceso a los que no tiene acceso a esos medios, pero que no lo va a atender nada más con la receta. Con la receta o con el mejoralito o que aquí está la receta y aspirina, a ver si la consigue. Sino creo que el objetivo y la tendencia es pues estar a nivel de países desarrollados donde la salud no cuesta. Entonces yo creo que es un gran reto y ojalá lo alcancemos, porque eso le va a dar cierta seguridad a la población de menos recursos para atender una diversidad de situaciones físicas, mentales y enfermedades. Que no tiene acceso, pero porque es una aspirina, de Así más, es. así de eso. Yo creo que esa es la idea. Fíjate que ese proyecto, Gildardo, es tan ambicioso. Yo siento que es más el porcentaje con respecto a las empresas públicas. Pero fíjate que el servicio mejoraría notablemente, porque, por ejemplo, ahí tenemos nosotros el ISSSTE, el ISET, no hay. Imagínate. No hay. Entonces, creo que con ese esquema que dice Gildardo, donde a nivel global concentramos todo el servicio de salud, yo creo que esa parte sí sería benéfico, pues, y dejaría este parteaguas para estas otras. Porque sí es considerable, se nota mucho la situación. O, por ejemplo, vas al IMSS y para que te den una medicina te tarda como 2 horas, ¿no? Pero son ciertos productos, como decía Gildardo hace un rato, que son muy específicos. No, pero me refiero a la operación, o sea, que una quirúrgica. Por ejemplo, que una dependencia compre los medicamentos. Y provea a todos. Así es. Pero no que sean particularizadas. Sí. Es que antes, por ejemplo, le compraba el Seguro Social a la empresa fulana otro precio, el ISSSTE. O puede ser el mismo precio, pero... y entonces no negociaban precio. El mismo producto, pero... No negociaban precio. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud es que es un sistema fragmentado. Y al estar fragmentado, como dice Bolívar, cada quien se movía por su cuenta, a nivel federal, a nivel de entidades federativas, y esto, bueno, un mismo medicamento lo comprabas más barato en una dependencia, más caro en otra, y eso pues de alguna manera afecta el uso racional de los dineros, ¿no? Entonces yo creo que este planteamiento es correcto. Estábamos acostumbrados que 2 o 3 empresas fueran las que abastecieran y a veces ni la empresa, sino un intermediario. Pero finalmente esas empresas comercializadoras, la mayoría son intermediarios, ellos compran y revenden. Y revenden. Sí, no es una relación directa con los laboratorios. Sí, entonces yo creo que ahorita en estos momentos es lógico, las necesidades de salud se rezagaron en el país, no se puso atención a la infraestructura, hay una carencia de infraestructura médica que se tiene que ir solventando, la atención con medicamentos, o sea, son 2 grandes retos, la falta de personal médico, recursos humanos. Claro. Yo nunca había visto un presidente que hiciera un recorrido los fines de semana a todos los hospitales de IMSS, Bienestar, que en las zonas rurales, y que directamente está viendo la situación que se están viviendo en estas zonas marginadas, en estas zonas rurales, y que vaya tomando decisiones de contratar médico o de garantizarle a los que están de manera interina una plaza. Claro. O sea, yo creo que todo esto se va a ir dando de acuerdo a las condiciones que tiene el propio país y de los ahorros que se porque dando. en este caso que ocurría es que como a las comunidades rurales pues no voy, pero ya con un salario equivalente promueve que vayan los médicos a los lugares. Y un más. detalle, por ejemplo, lo que decía hace un rato, el hecho de que no se atendía directamente a enfermedades que fueron siendo endémicas, por ejemplo la diabetes, por ejemplo el cáncer, por ejemplo la obesidad, por ejemplo una serie de que ya están marcaditas. Ya hay muchas enfermedades. Sí, pero no, son 3, 4 que son afecta al grueso de la población,
y se dejaron pasar, no se atendieron. Y hoy por hoy cuesta trabajo y dinero. Entonces el gobierno está en esa tesitura de ir atendiendo enfermedades que afectan directamente a la sociedad y sobre todo, ¿saben quiénes? De esa clase media hacia abajo. Las que se pusieron a comer todas las cosas que se venden con conservadores, la comida rápida, todas las chucherías que venden esas empresas que se dedicaron a engordar a los niños, a los jóvenes, las bolsitas esas que traen un montón de frituras y que realmente afectan a la población. Ahorita creo que el Congreso está exigiendo que esas bolsitas digan que afectan a la salud comiéndolas en tales cantidades. No, ya los prohibieron. O sea, en la escuela prohibieron ya el consumo de la venta de esos productos. Los diputados. ¿Pero desde cuándo prohibieron las escuelas? Va y encuentras en las tiendas de adentro de las tienditas y eso. Vendiéndolas. No, sí, pero hay que empezar por algo. Pues si tú Claro, empiezas, yo creo que por ahí en la la escuela. cuestión médica y tenemos que estar pendientes con tus hijos, con tus nietos, con toda la familia nietos, que ya, tienes ya. en tu casa. Tus nietos. Y bueno, yo creo que vamos a la recta final del programa. Ya casi nos están diciendo, ya se cerró este programa, Aprendamos Economía. Y bueno, cerremos el caso de la El caso de la salud es un indicador muy importante para el desarrollo del país. Creo que hay que poner mucha atención. Si es así como dice Gildardo, creo que en ese punto vamos a repuntar. Gildardo. Yo creo que la salud es un reto pendiente del pueblo mexicano y que este sexenio vamos a tener buenos resultados. Yo creo que por ahí está el asunto del problema de la farmacéutica. Creo que tienen que entrar en negociaciones con el gobierno. Deben participar ellos para poder proporcionar esos medicamentos a los organismos que tienen que ver con la salud. Pues les agradecemos a todos ustedes que han sintonizado este canal 35 y que hacen posible este programa Aprendamos Economía. Agradecemos al maestro Carlos que está ahí en máster, a la maestra Claudia, a Gustavo, a Carlos Mario que está en cámara y a Viole, a todos aquellos que hacen posible Aprendamos Economía. El próximo martes, si Dios lo permite, aquí nos volvemos a ver. Hasta pronto.